Bueno, pues buenos días. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Recuerden en Primera de Juan. Y hoy nos toca el capítulo 3. Hace no sé cuántas clases, ¿verdad? Vimos el capítulo 1, 2 y 3. Y hoy vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. ¿Sale? Entonces tengan ahí su Biblia en esta carta. Y bueno, el tema de hoy lo titulé así: no practicamos el pecado. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leerlo del versículo 4 al versículo 10. Terminamos, hacemos una pequeña oración y comenzamos con el estudio, ¿sí? Así dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz y es más cortante, Señor, que una espada de dos filos. Tú haces, Señor, que en nosotros penetre, Señor, tu palabra y haga ese cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite, Señor, que esta palabra nos instruya, que esta palabra, Señor, nos guíe, bendito Dios, a obrar como tú quieres en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que obre en cada uno de mis hermanos y que tu palabra, Señor, sea la que nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, y comenzamos entonces. Nosotros sabemos que la humanidad tiene un grave problema. Bueno, tiene muchos problemas, pero tiene uno grave que se tiene que dar cuenta. ¿Cuál es este problema grave? Se llama pecado. ¿Y por qué este pecado? Porque el pecado lo que hace es separarnos de Dios. Entonces la gente, las personas allá afuera están alejadas de Dios. ¿Por qué? Por causa de su pecado, ¿ok? Entonces, vamos a ver, la humanidad entonces está en pecado, ¿sale? Pero si ustedes recuerdan, ¿a quién está dirigida esta carta? ¿Sí recuerdan? Juan escribió esta carta a creyentes, ¿sale? A la iglesia, a personas que profesan su fe en Cristo. Y entonces no se está dirigiendo a la humanidad al momento de estar escribiendo. No les está diciendo todo aquel que comete pecado, no le está diciendo y no está hablando de esa gente en específico. Está hablándole a los creyentes, ¿sale? A nosotros como creyentes se nos está diciendo esto, ¿ok? Juan entonces le está escribiendo a cristianos, ¿sí? A creyentes. Cuando dice que todo aquel que comete pecado, que estamos leyendo el versículo 4, esta palabra de comete, ¿qué quiere decir? Que está continuamente haciendo algo, ¿sale? Por eso dice comete. Lo vamos a poner como la palabra practica, porque es hacer algo que estás haciendo constantemente, que estás cometiendo. Ajá. Entonces, de todo aquel que comete pecado está diciendo que practica el pecado, que está practicando el pecado. Entonces dice el versículo 4,
todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, no está hablando solamente de aquellas personas que viven alejadas del Señor, que están en pecado. También los que estamos aquí pecamos, ¿sí? ¿Y qué dice que es pecado? Aquí te dice más adelante, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Porque aquí donde nos movemos hay leyes. Está tu propia ley en tu casa. Si tú sales allá afuera donde te estacionas, hay una ley de tránsito. Si tú te vas a otro país, a otro estado, hay leyes que uno se tiene que regir. ¿Cuál ley era la que está hablando aquí Juan? De la ley de Dios, ¿sale? De la ley de quien creó esta tierra, de quien la diseñó, de que sabe cómo funcionamos, de que sabe cómo funciona el mundo. Él puso sus leyes. Es como tú en casa. Tú en casa tienes tus propias normas, tus propias reglas. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo funciona tu hogar. Tú sabes cómo está, cuánto te costó tal cosa y dices, esto no me lo mueves de aquí, aquí se queda. Si viene alguien, se tiene que acatar a tus reglas porque es tu casa, son tus cosas. Lo mismo es de este lado. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos diseñó? ¿Quién nos dio este planeta? ¿Quién lo formó? Y entonces, porque Él es el dueño de todo, Él tiene una ley, tiene sus normas, tiene sus reglas, ¿sale? Y entonces dice que el pecado es infracción de esta ley que el Señor puso. ¿Qué es infringir la ley? Es quebrantarla, es romperla, ¿sale? Entonces, si te dice que el pecado es infracción de la ley, nosotros estamos quebrantando esta ley. ¿Cómo? Pues es como cuando tú te enfrentas, te pones enfrente de alguien y le dices, no, tu ley, tu regla no me agrada, no quiero hacer lo que tú dices, es lo que yo digo, este jarrón no lo quiero aquí, lo muevo, porque no me gusta de ese lado. Y aún aunque no es tu casa, tú llegas e impones, ¿sale? Muchas veces así nos vemos nosotros con Dios. En vez de seguir sus leyes, su consejo, su palabra, queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, por eso dice que nosotros infringimos también su ley, aún aunque ya le conocemos, ¿sale? ¿Qué debemos tener entonces? Estar conscientes que nosotros, aún como creyentes, pecamos. Lo hemos visto en estudios anteriores, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra entonces no está en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad. Y si Él dice que todavía nosotros pecamos y tú le dices, no, yo me porto requete bien, yo no peco, yo, mira, y el Señor te dice, no es así, ¿sale? Somos pecadores, ¿por qué? Porque vivimos en esta carne. Esta carne se opone a todas las cosas del Espíritu. Tú quieres leer la Biblia y ¿qué te dice tu carne? ¡Ay, qué flojera! No, mejor voy a ver un ratito mejor la tele. Voy a irme a tal lado, no sé. Pero el ponerte a leer, híjole, ¿cómo nos cuesta? Porque la carne se resiste. Voy a ir a la iglesia. No, mejor me voy a otro lado y ay, que me espere el Señor otro día, ¿sale? Tu carne no quiere las cosas del Señor, pero tu espíritu es el que está presto y te dice, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero la carne es la que se opone, ¿sale? Entonces, mientras vivamos en esta carne, estaremos pecando. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición humana, esta carne, este cuerpo, ¿sale? Pero vamos a leer ahí el versículo 5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo murió en la cruz para santificarnos, para justificarnos y para pagar el precio de mi
pecado. ¿Sale? En el estudio anterior habíamos visto que cuán amor Dios tuvo para con nosotros, que dio su vida por nosotros, ¿sale? Y nos asombrábamos de ese amor. Ahora se las voy a cambiar un poquito. Ahora imagínense de qué tamaño es tu pecado, qué tan fuerte es pecar contra Dios, que tuvo que dejar su trono para venir, morir por causa de mi pecado. Entonces imagínense, ahora un ejemplo que se me venía a la mente es cuando un pequeñito viene con mamá o papá y te trae sus ahorros de semanas, quizá meses, y te dice, vamos a tal lado, vamos a comprar porque quiero tal cosa. Viene, te da su ahorro y te dice, quiero a lo mejor un carro, no sé, un teléfono, no lo sé. Algo que para él dices, aquí están mis ahorros. Pero tú, como papá, dices, y lo empiezas a contar y híjole, pues no le alcanza, no, y para que llegue a ese costo que él quiere, no, pues no le alcanza. Y el niño, pero yo lo ahorré, o sea, sí alcanza, y tú, pues estás de este lado y dices, no te alcanza. ¿Qué haces tú como papá? Yo tengo la posibilidad, yo tengo el recurso, yo pago, ¿no? Y dices, pues ya, yo te lo compro, ¿de acuerdo? Y a veces así actuamos con el Señor. A través de nuestras propias acciones pensamos que vamos a pagar, que tenemos con qué pagarle al Señor la deuda que nosotros tenemos. Y queremos hacerlo así con nuestras acciones. Me porto re bien, en serio. Yo soy la mejor persona, hago esto, hago aquello. Y resulta que ni aún con todo lo que tú hagas, te alcanza para pagar por tu pecado. El Señor Jesús, más bien Dios, dijo, yo pago. Yo sí tengo el recurso, yo sí tengo con qué. Imagínense nosotros deberle a Dios. ¿Cuándo le vamos a pagar a Dios, creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos ni imaginamos? ¿Cuándo yo voy a poder pagar una deuda a Dios? Pero Él mismo dijo, Señor, yo sí tengo y yo voy a pagar por ti. Y dio su vida para pagar, aquí lo dice, ¿no? Él apareció entonces para quitar esa deuda por nuestros pecados, aún sabiendo que Él no pecó. Vino a esta tierra y obedeció la ley hasta la muerte. Él obedeció, no quebrantó, no infringió la ley en ningún momento. Él la cumplió, pero aún a pesar de que lo cumplió, Él dijo, yo me pongo en tu lugar y pago. ¿Sale? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por lo que Él hizo en la cruz, porque Él pagó, nosotros quedamos libres. ¿Cómo te sientes tú cuando te dicen, debo cierta cantidad de dinero y alguien viene y dice, yo la pago? No te preocupes, ya queda saldado. ¿Cómo es tu sentir? Ay, no, gracias, porque ya no tengo esa deudota. Pues así es acá con el Señor, Él pagó por nosotros. ¿Cómo debe estar nuestro corazón delante de Él? Un corazón agradecido. Pero nosotros entonces somos justos porque Él es justo. Él nos hace justos delante de Dios, no por mis obras, sino por lo que Él hizo en la cruz. ¿Ok? Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí podríamos decir, a ver, entonces, ¿cómo? ¿Pecamos o no pecamos? Si aquí Juan está diciendo que el que permanece en el Señor no peca. Pero aquí se está refiriendo a que no está
practicando el pecado, no está constantemente infringiendo la ley. Nosotros, al permanecer en Cristo, no practicamos el pecado. A esto se refiere Juan cuando dice que no peca aquel que permanece en Cristo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el cristiano? Habíamos estado estudiando que Dios es luz y que el pecado, ¿qué es? Tinieblas, ¿sale? Cuando Dios se acerca al hombre, y si Dios es luz, ¿qué pasa con las tinieblas, con este pecado? Se va, ¿sale? Desaparece. Bueno, cuando el hombre se acerca a Dios, ¿a ustedes han visto, por ejemplo, si tú te llegas ahorita a tropezar con algo allá afuera y regresas sin sacudirte, ¿cómo estás? Sucio, ¿sale? ¿Y cómo te vas a dar cuenta caminando por la noche? No te das cuenta, solo te sacudes y dices, ya estoy limpio. Llegas a la casa y dices, ¿qué te pasó? Es que me caí y quedé, aunque me sacudí, sigo sucia, ¿sí? Y eso es lo que pasa con el Señor. Cuando no estamos en Cristo, cuando no permanecemos en Cristo, nos vamos lejos de la luz y entonces empezamos a pecar y ni te das cuenta. No sabes que estás infringiendo la ley. ¿Por qué? Porque no le conoces, porque no sabes lo que dice la palabra. Porque entonces, ¿quién te va a decir? Eso que estás haciendo está equivocado, va en contra de lo que Dios está diciendo. ¿Quién te va a decir? Si no le quiero conocer, no me acerco, no hay nadie que me diga, eso es incorrecto y sigo pecando. Pero si te acercas al Señor y permaneces en la luz, esto te va a alumbrar y te vas a ver. Y vas a venir a decir, chin, ya me ensucié, ¿no? Estoy sucia, ¿qué voy a hacer? Por mí misma no me puedo limpiar, ya lo vimos. Y el que te limpia, el que te quita el pecado, ¿quién es? Cristo, ¿sale? Entonces tengo que venir a Él, pedirle perdón al Señor y decirle, límpiame, me equivoqué, mírame, me ensucié. Es como cuando venimos con mamá, ¿no? Que nos caemos los niños y venimos corriendo y mira, ya me ensucié. Bueno, te quita el pantaloncito, vas a lavarlo, se seca y te lo vuelven a poner. Eso es lo que pasa con nosotros en el Señor. Y entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás pecando? Porque permaneces en Cristo. Y si tú lees la palabra, nosotras como mujeres, yo pongo un ejemplo, muchas veces nos sentimos muy altivas, muy orgullosas y tendemos las mujeres a mirar a otras mujeres con superioridad y decir, yo soy mejor que tú. Y entonces empiezan los ojitos altivos de mirar a la gente, ya ni me sale ahorita, ¿verdad? Pero mirarla con ese orgullo, ¿sale? Si tú no estás permaneciendo en la palabra y no sabes y no le conoces al Señor, pues tú sigues en la vida con esa actitud, practicando ese pecado. Pero si tú permaneces, te llega a la mente y decir, a ver, 7 cosas aborrece el Señor. ¿Cuáles? La primera, los ojos altivos, orgullosos. Y si tú te das cuenta de eso y el Espíritu viene a ti y te dice, eso no es correcto, tú inmediatamente dices, ya la vi mal, ya le dije tal cosa, ya hice esto, Señor, perdona, me equivoqué. Y entonces Él te lava y te limpia y ya no estás practicando el pecado, lo dejas de hacer. Si pecaste, si la regué, me resbalé, me caí, pero Señor me levanta, te limpia y sigue adelante. No te quedaste ahí practicando ese pecado, sino lo dejas de hacer. Por eso aquí te dice en el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quien peca constantemente y vive en ese pecado es porque no le conoce, no se ha acercado, no permanece. ¿Sale? Versículo 7, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, te está diciendo, pónganse vivarachos, pónganse abusados. El que hace lo correcto es porque está acá. No vas a hacer de ti hacer lo correcto ni alejarte del pecado. Él es el que hace la obra en
ti y no te va a dejar que permanezcas ahí, ¿sale? Si Él es justo, tú vas a empezar a imitar a aquel al que tú sigues. Si Él es justo, tú vas a ser justo. Si Él es humilde, tú vas a ser humilde, etcétera, etcétera. Pero no es por tu propio poder, sino por el del Señor. Versículo 8, el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aún desde antes de que fuese formada Adán y Eva, Satanás o el diablo ya había pecado, ya se había rebelado contra la ley de Dios. Por eso dice que desde el principio él ya había pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, al diablo o el diablo está fascinado con que uno peque. ¿Por qué? Porque de esa forma estás alejado de Dios, de su provisión. Y dice, aquí estás, tú estás re bien allá afuera, ¿verdad? Pecando, alejado del Señor, nadie que te proteja, yo te doy con todo, ¿no? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. Si está en ti, tú procuras no pecar. Si pecaste, te das cuenta y vienes a los pies del Señor y te arrepientes, le pides perdón, porque dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Pero no es venir, ya me equivoqué y vengo y me lavo y otra vez vuelvo a pecar y vengo y regreso. No se trata de eso, mismo Pablo lo dice. No es así. Es un verdadero arrepentimiento porque el Señor conoce la intención del corazón, ¿sale? Y no puede pecar porque es nacido de Dios, o sea, es hijo de Dios el que no practica el pecado. Entonces la clave, finalmente, para ya terminar, la clave para no practicar el pecado es permanecer en Jesús, es permanecer en su palabra, porque a través de ella es como se nos despierta la conciencia, es cuando se nos alumbra el entendimiento y empieza a transformarse en la mente. Porque antes de conocerle, antes de nuestro nuevo nacimiento, estábamos ciegos, vivíamos en tinieblas, ¿sale? No veíamos nuestra condición, nuestra propia condición, pero el nacer de nuevo, ahora nuestros ojos ven, porque su luz nos resplandece, ¿sale? Así que bueno, ya para terminar, voy a hacer unas preguntas solamente para que reflexionemos durante todos los días de nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual. Pero esa es la primera pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? 2, ¿nos damos cuenta cuando estamos infringiendo la ley de Dios o no nos damos cuenta? ¿Nos sentimos cómodos pecando? ¿O te sientes incómodo cuando ya dijiste, ya la regué, ya hice tal cosa? Si tú te sientes incómodo, ¿sale? Eso nos dirá de quién somos hijos realmente. Si somos verdaderos creyentes o nomás así de chiripa, aquí estoy. Pero eso es lo que nos dice si somos hijos de Dios o de quién somos hijos, ¿sale? Así que bueno, ese es el tema de hoy. No practicamos el pecado.